Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que me apoyaras suscribiéndote y dejando tu me gusta, para que el canal crezca y pueda seguir trayéndote este tipo de historias. Muchas gracias. El anciano llevaba 3 días sin recibir visitas cuando el director del asilo tomó una decisión desesperada. Si nadie aceptaba ese traslado, el hombre terminaría muriendo solo, en una habitación que olía a desinfectante viejo y abandono. La llamada salió a las 6 de la mañana. A las 6:12 alguien dijo que sí. Lucas Bennett tenía 26 años y vivía en Redwood Falls, una ciudad apagada al norte de Montclair, conocida por sus fábricas abandonadas y sus inviernos interminables. No tenía familia cercana, no tenía hijos y tampoco tenía un plan claro para su vida. Solo tenía algo urgente. Necesitaba trabajo. Había crecido saltando de hogar en hogar, pasando por 3 orfanatos distintos y 2 familias temporales que nunca lo llamaron hijo. Aprendió pronto a no encariñarse demasiado y a aceptar lo que viniera sin hacer preguntas. Por eso, cuando le ofrecieron cuidar a un anciano abandonado, no preguntó nada, solo aceptó. El asilo St. Gregory quedaba en las afueras industriales de la ciudad, un edificio antiguo de ladrillo opaco, con ventanas altas y un silencio incómodo, de esos que no tranquilizan, sino que pesan. Allí conoció por primera vez a Harold Burleigh Kensington, de 84 años. Harold estaba sentado junto a la ventana, mirando un árbol seco que nadie se había molestado en podar. Vestía una camisa limpia pero gastada y sostenía un reloj de bolsillo cerrado como si temiera abrirlo. «No vendrán», dijo sin mirarlo. «Ya no vienen». Lucas no supo qué responder. Nadie le había explicado qué decirle a alguien que ya había perdido toda esperanza. Así que hizo lo único que sabía hacer bien: quedarse. Los primeros días fueron incómodos. Harold hablaba poco, desconfiaba de todo y corregía cada pequeño error de Lucas con una precisión casi cruel. Pero algo cambió una semana después. La familia Kensington firmó los papeles definitivos, no para visitarlo, para deshacerse de él. El asilo informó que Harold sería trasladado a una residencia privada en las colinas de Black Ridge, a casi 1 hora de la ciudad. Una casa amplia, aislada, rodeada de pinos y silencio. Oficialmente era para su bienestar. En realidad era para que no estorbara. Lucas fue incluido en el traslado. La residencia no se parecía en nada a lo que Lucas imaginaba. No era un centro médico ni un asilo de lujo. Era una casa antigua, elegante, con pisos de madera crujiente, una biblioteca enorme y retratos cubiertos con telas blancas. «Aquí viví una vez», dijo Harold apenas entraron, «antes de que todo se rompiera». Lucas no preguntó qué se había roto. Aprendió que algunas historias se cuentan solas, cuando están listas. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió íntima. Lucas cocinaba. Harold corregía la sal. Lucas leía en voz alta. Harold completaba los finales de memoria. Lucas escuchaba. Harold hablaba. Hablaba de negocios antiguos, de errores, de hijos que crecieron lejos, de llamadas que nunca regresaron. Pero también hablaba de cosas simples, cómo atarse bien una corbata, cómo elegir un buen café, cómo saber cuándo una persona es leal y cuándo solo está esperando algo a cambio. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Harold miró a Lucas con una seriedad distinta. «Tú no estás aquí por obligación», dijo. «Podrías irte». «Sí», respondió Lucas, «pero no quiero». Harold asintió despacio, como si acabara de confirmar algo importante. En ese momento, sin que ninguno de los dos lo dijera, dejó de ser un trabajo y empezó a parecerse demasiado a una familia. El tiempo avanzaba, silencioso, como ese reloj de bolsillo que Harold seguía sin abrir. Y ninguno de los dos sabía que ese reloj estaba contando los últimos meses de una historia que cambiaría muchas vidas.
incluida la de Lucas. El invierno llegó a Blackridge sin pedir permiso. Las mañanas comenzaron a oler a madera húmeda y café recién hecho, y las noches se volvieron largas, silenciosas, casi ceremoniales. Para Lucas Bennett, el tiempo empezó a medirse de otra forma, ya no en días trabajados, sino en pequeños rituales compartidos. Cada mañana, Lucas ayudaba a Harold Kensington a levantarse con cuidado, no porque el anciano fuera incapaz, sino porque se había acostumbrado a esa presencia firme, paciente, que no lo trataba como un estorbo ni como una carga. Desayunaban frente a la ventana grande del comedor, viendo cómo la niebla se deslizaba entre los pinos. «La gente cree que el silencio es vacío», dijo Harold una vez, mientras removía el café, «pero en realidad está lleno de todo lo que no nos atrevimos a decir». Lucas no respondió. Escuchaba, siempre escuchaba. Con el paso de los meses, Harold comenzó a hablar más. No de inmediato, no de forma ordenada. Sus recuerdos salían como piezas sueltas de un rompecabezas viejo. Hablaba de Kensington & Rowe, una empresa que había levantado desde cero, de oficinas que ya no existían, de socios que prometieron lealtad eterna y desaparecieron cuando el dinero dejó de crecer rápido. Pero hablaba, sobre todo, de sus hijos. No fueron malos, decía, casi defendiéndolos. Solo aprendieron a vivir sin mí. Lucas entendía demasiado bien esa frase. En las tardes, Harold le pedía que lo acompañara a la biblioteca. Allí, entre estanterías altas y libros con olor a polvo antiguo, le enseñaba cosas que nadie le había enseñado nunca a Lucas. Cómo leer un contrato sin dejarse engañar, cómo reconocer una mentira elegante, cómo no confundir respeto con miedo. «El mundo no siempre castiga al injusto», le dijo una tarde, «pero siempre pasa factura al indiferente». Lucas no sabía por qué esas palabras le dolían tanto. Una noche, mientras ordenaban papeles viejos en un escritorio que nadie había tocado en años, Lucas notó algo extraño. Carpetas perfectamente organizadas, balances recientes, documentos legales actualizados. «Pensé que ya no se ocupaba de esto», comentó con cautela. Harold sonrió apenas. «Uno nunca deja de ser quien fue», respondió. «Solo aprende a hacerlo en silencio». La salud de Harold comenzó a deteriorarse lentamente. Nada dramático, nada urgente. Simplemente el cuerpo cansándose. Lucas empezó a quedarse despierto por las noches, atento a cualquier ruido, a cualquier respiración irregular. No lo hacía por el sueldo, ya casi no pensaba en eso, lo hacía porque no quería perderlo. Un domingo por la tarde, Harold le pidió que se sentara frente a él. Tenía el reloj de bolsillo abierto por primera vez. La tapa mostraba una fotografía antigua, apenas visible. «Nunca tuve a nadie que se quedara», dijo. «Hasta ahora». Lucas sintió un nudo en la garganta. «Usted no está solo», respondió con una firmeza que lo sorprendió. «No aquí». Harold cerró el reloj con cuidado. «La familia no siempre llega con sangre», dijo. «A veces llega cuando ya no esperamos nada». Esa noche, Lucas entendió algo que nunca había aprendido en los orfanatos, que hay vínculos que no se firman, no se prometen y no se heredan, pero se construyen día a día, con presencia, y sin saberlo, también entendió que ese lazo estaba a punto de ser puesto a prueba. Porque cuando alguien empieza a sentirse en paz, por primera vez en años, la vida suele pedir algo a cambio. La primera caída ocurrió una mañana tranquila, casi amable. Harold Kensington resbaló en el pasillo que conectaba la biblioteca con el comedor. No gritó, no pidió ayuda. Cuando Lucas lo encontró, estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con la dignidad intacta y el cansancio escrito en los ojos. «No es nada», dijo. «Solo el cuerpo recordándome mi edad. Desde ese día, algo cambió.
Los pasos de Harold se volvieron más lentos, sus silencios más largos. Lucas comenzó a anotar horarios, medicamentos, pequeñas observaciones que nadie le pidió, pero que él sentía necesarias. No porque temiera perder el trabajo, sino porque temía perderlo a él. El invierno fue más crudo que los anteriores. La residencia de Blackridge quedó aislada varios días por la nieve. El mundo exterior parecía haberse olvidado de ellos, y en ese aislamiento se formó una intimidad definitiva, como si la vida los hubiera encerrado ahí para obligarlos a decir lo que aún no se habían atrevido. Una noche, mientras el viento golpeaba los ventanales, Harold pidió que Lucas se sentara junto a la cama. «Cuando uno se va», dijo con voz baja, «lo único que importa es quién estuvo cuando aún podíamos hablar». Lucas bajó la mirada. No confiaba en su voz. Harold comenzó a ordenar cosas, no objetos, sino recuerdos. Habló de decisiones equivocadas, de orgullo, de palabras que nunca dijo a tiempo. No buscaba perdón, solo comprensión. «Creí que darles todo era suficiente», confesó, «y olvidé estar». Días después, llegó un notario a la residencia, un hombre discreto, de traje oscuro, que habló poco y observó mucho. Lucas no preguntó nada. Aprendió que algunas presencias no necesitan explicación inmediata. La salud de Harold se deterioró con rapidez, pero sin dolor. Fue un desgaste suave, casi respetuoso. Lucas lo acompañó en cada comida que ya no terminaba, en cada madrugada de insomnio, en cada respiración pesada que parecía una despedida contenida. La última conversación ocurrió al amanecer. La luz entraba pálida por la ventana cuando Harold abrió los ojos y buscó a Lucas con la mirada. «No vivas esperando reconocimiento», susurró. «Vive de manera que puedas mirarte sin vergüenza». Lucas apretó su mano. «Gracias por quedarse», fue lo último que dijo Harold. Murió minutos después, sin drama, sin testigos innecesarios, como alguien que ya había dicho todo. El funeral fue pequeño, demasiado pequeño para una vida tan larga. 2 empleados del asilo, un sacerdote que no lo conocía y Lucas de pie, solo, sosteniendo el reloj de bolsillo. La familia Kensington no apareció. Lucas permaneció en la residencia varios días más. Ordenó la casa con cuidado, como si Harold aún pudiera regresar. Cada objeto tenía una historia, cada silencio, un recuerdo. 4 días después, alguien tocó a la puerta. Un hombre alto, de cabello canoso, se presentó con una credencial. «Mi nombre es Richard Hale», dijo. «Soy el abogado del señor Harold Kensington». «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó Lucas sin entender. El abogado lo miró con atención antes de responder. «En realidad, joven, creo que soy yo quien viene a cambiarle la vida». Lucas sintió como el aire se volvía más pesado. Aún no lo sabía, pero el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. Y el amor silencioso que había dado sin esperar nada estaba a punto de ser cuestionado por quienes nunca estuvieron. Richard Hale desplegó los documentos sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde Harold había corregido la sal durante meses. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse, dejando ver la tierra oscura debajo. Para Lucas Bennet, esa imagen se sintió como una advertencia. Nada permanece oculto para siempre. «El señor Harold Kensington dejó instrucciones muy claras», dijo el abogado, acomodándose los lentes. «Y todas fueron firmadas en pleno uso de sus facultades». Lucas escuchaba sin interrumpir. Había aprendido que el silencio también es una forma de respeto. Richard habló de empresas, de participaciones, de ingresos pasivos que seguían generándose con puntualidad matemática. Habló de 3 residencias, una de ellas la casa de Blackridge. Habló finalmente de un testamento. «Usted es el heredero principal», concluyó.
La frase no produjo alegría, produjo vértigo. Lucas negó con la cabeza. Debe haber un error, dijo. Yo solo lo cuidé. Richard cerró la carpeta con calma. Justamente por eso. La noticia no tardó en salir a la luz, no por medios oficiales, sino por una llamada que llegó 2 días después. Luego otra, luego correos. La familia Kensington había despertado. Aparecieron como si nunca se hubieran ido. Trajes elegantes, discursos medidos, sonrisas tensas. Decían palabras como derecho, sangre, justicia. Nunca dijeron presencia, nunca dijeron cuidado. Ese chico se aprovechó, dijo uno de los hijos en una reunión legal. Se metió en su cabeza cuando estaba vulnerable. Lucas escuchó esas palabras sentado al fondo de una sala que no sentía suya. No respondió, no se defendió, no atacó. La demanda fue presentada una semana después, impugnación del testamento, alegatos de manipulación emocional, peticiones de nulidad. Richard Hale fue claro desde el principio. Podemos ganar, dijo, pero no será rápido, ni limpio. El proceso fue agotador, declaraciones, preguntas repetidas, miradas que juzgaban sin conocer. Lucas habló de rutinas, de silencios, de noches sin dormir. No habló de amor. No creyó que tuviera que explicarlo. Durante una audiencia, una de las hijas de Harold lo miró por primera vez directamente. ¿Qué esperaba recibir?, preguntó con frialdad. Lucas sostuvo la mirada. Nada. El juicio se extendió meses. La residencia de Blackridge se volvió un refugio y una trinchera. Lucas caminaba por los pasillos con una calma nueva, una que no había tenido antes. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía algo que ellos no. Harold no había sido engañado, había sido acompañado. La sentencia llegó un martes por la mañana. El testamento era válido. Las decisiones de Harold, irrevocables. La familia Kensington se levantó y se fue sin despedirse, sin una sola palabra, como habían hecho años atrás. Lucas se quedó sentado, respirando despacio. No sintió victoria, sintió cierre. Esa noche, solo en la casa, abrió el reloj de bolsillo una vez más. Ya no para recordar, sino para decidir. Porque ganar no siempre significa conservar, y la herencia más pesada no siempre es el dinero. La decisión no fue inmediata. Lucas Bennet pasó semanas caminando por la residencia de Blackridge, observando espacios que ya no le parecían grandes, sino vacíos. Cada habitación guardaba una conversación, una enseñanza, una corrección suave. Entendió entonces que quedarse con todo no era honrar a Harold Kensington, era detenerse. Vendió las compañías una por una, no de forma impulsiva, sino cuidadosa, transparente. Se aseguró de que siguieran funcionando, de que los empleados conservaran sus puestos, de que los ingresos no se perdieran en manos indiferentes. Las residencias fueron transferidas después, todas excepto una. Blackridge no se tocó. El dinero comenzó a llegar en cifras que Lucas nunca había imaginado. Y con él, las ofertas, las invitaciones, los nuevos interesados. Personas que ahora sonreían con facilidad. Lucas aprendió a reconocerlas. Harold se lo había enseñado. Con asesoría legal, creó 2 fundaciones, una para niños sin familia, otra para adultos mayores abandonados. No las nombró con apellidos, no buscó homenajes públicos, las hizo silenciosas, eficientes, humanas, lugares donde nadie fuera tratado como un trámite ni como una carga. La familia Kensington nunca volvió a llamar. Lucas se quedó a vivir en la residencia, no como dueño, sino como guardián. Adoptó rutinas simples, café temprano, libros por la tarde, caminatas cortas al anochecer. De vez en cuando abría el reloj de bolsillo. Ya no dolía. Una tarde, sentado frente a la ventana, recordó algo que Harold había dicho meses atrás. La familia no siempre llega con sangre.
Lucas entendió el final completo de esa frase. La verdadera herencia no fueron las empresas, ni las casas, ni el dinero. Fue aprender a quedarse cuando nadie más lo hace. Si esta historia deja algo claro, es esto. Los padres y los abuelos no se cuidan esperando recompensa. Se cuidan porque algún día seremos nosotros quienes miremos por la ventana esperando que alguien se quede.